Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión informativa que el día de hoy, con motivo del Diplomado en Gobernanza, Elecciones y Participación Ciudadana, estamos realizando con el maestro Carlos González, coordinador de ese diplomado. Bienvenido, Carlos. Sí, y por otra parte también a la coordinadora académica del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México, la maestra Magda Sánchez. Magda, bienvenida. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco, o vamos a platicar de qué se trata este diplomado, por qué la importancia de este programa, por qué se diseñó el programa, también hablar de los personajes, y dicho así, los profesionales y los personajes que participan en este diplomado, o sea, gente de prestigio internacional con un recorrido bastante importante tanto en la administración electoral aquí en México como también en el extranjero, o bien en misiones en el extranjero, en el que se ha desarrollado tanto la administración y digamos la Escuela Mexicana de Elecciones, que ahora estos mismos consejeros o exconsejeros o gente que sabe de elecciones, como es tu caso, que fuiste exconsejero electoral en la Ciudad de México, pues entonces ahora asisten a otros países a capacitar, a dotarle a la gente de sus experiencias y de las técnicas y de las herramientas para que puedan estos países también desarrollar buenas y excelentes y pulcras elecciones en países que han pasado por distintos conflictos, llámese Afganistán, ¿sí? Llámese Irak o también en el caso de Centroamérica. La importancia, y esto lo comento, de los programas del Ortega es poder dotar al ciudadano, poder dotar a las personas interesadas en los programas, pues de este tipo de herramientas que puedan combinar, ¿sí?, la parte teórica, que es importante, pero también con el caso práctico. Nuestros programas en la mayoría de los casos son profesionalizantes, con lo cual el alumno o el interesado o quien participa en esos programas pues combina las dos cosas, por una parte la teoría y por otra parte, digamos, los casos prácticos, los ejemplos, porque bueno, creo que es importante que se pueda complementar eso. Creo que sin lo uno, uno está bien, pero sin el otro creo que estaría, digamos, la pata de la mesa un poco, digamos, hay que calzar esa mesa, ¿no? Así que sin mayor preámbulo, le paso la palabra y le preguntaría al maestro Carlos González, ¿cómo nace el interés por armar este diplomado en Gobernanza y Elecciones y Participación Ciudadana? Bueno, mi querido Paco, primero te agradezco esta oportunidad, además de acompañar a Magda, que es nuestra directora académica, y al equipo de jóvenes mujeres que asisten a la producción y transmisión de esta conversación. Saludo desde luego a quienes nos escuchan y nos ven. Ojalá haya un intercambio a partir de esta proyección y en adelante en las propias redes sociales y sobre todo en el instituto. Bueno, voy a la respuesta, porque la pregunta es pertinente y da pie para justo reflexionar sobre todo el diplomado, su estructura, su claustro. Mira, estamos hoy conversando, entiendo que esto se va a grabar y puede ver cualquier gente después, el 14 de mayo del 2019. Este día, hoy, mientras estamos conversando, el Congreso de la Ciudad de México está recibiendo la iniciativa de una ley de democracia participativa. No es de participación ciudadana, sino democracia participativa. Mientras conversamos, en Cámara de Diputados está instalado ya un grupo de trabajo para la reforma electoral y del Estado, que en su momento deberá producir una nueva legislación electoral y yo diría de participación ciudadana a nivel federal. También mientras conversamos, hay una delegación de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca organizando una consulta en comunidades indígenas que tiene el propósito de saber su opinión respecto de un proyecto de infraestructura de transporte en toda la zona del Istmo. Mientras conversamos, en Tabasco hay una discusión respecto de si es posible o no obsequiar, o sea, atender favorablemente una petición de una comunidad indígena para migrar hacia el sistema se llama ahora sistemas normativos indígenas, antes le decíamos usos y costumbres, la diferencia de otras cosas la vamos a discutir en el diplomado.
Y también mientras discutimos, conversamos esta mañana en Chihuahua, están reflexionando sobre la nueva ley de participación ciudadana y una pionera solicitud de revocación de mandato del gobernador del estado. Y así me podría seguir. Hace una semana y media nos reunimos en Yucatán, cerca de, bueno, éramos más de 60 personas, muchos de ellos funcionarios, exfuncionarios de institutos electorales de 22 entidades del país, y se generó una propuesta de ley tipo de participación ciudadana en el país. Mientras conversamos, hay una inquietud nacional de qué va a ocurrir con el Sistema Nacional Electoral. ¿Continúan los así denominados OPLES o se queda el INE con toda la función electoral administrativa en el país? ¿Qué va a pasar con las salas o los tribunales locales y las salas regionales del tribunal? En fin, estoy empezando a poner las piezas de un rompecabezas que, como bien señala nuestra publicidad, de la promoción pues, del diplomado, habremos de armar con el diplomado. Hay un momentum, dirían los que saben expresarse, especial en el país, que quiere discutir, lo diré yo así, con seriedad y con profundidad, qué hacer, pero ya para que no estemos cambie el sistema electoral, y qué hacer con los temas de participación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la propuesta de revocación del mandato federal? ¿Qué vamos a hacer con las consultas? ¿Cómo lo metemos todo en un sistema de Estado de derechos que le dé estabilidad a todos estos temas? Entonces, este es el momento para quienes nos interesa y estamos, yo diría, militamos y vivimos en el mundo de la política, de la sociedad, de la democracia, de la cultura cívica, lo que nos interesa en los asuntos públicos de nuestro país. Este es un momento muy importante y tenemos que prepararnos para participar en él e incidir. Entonces el diplomado tiene este propósito y terminaría esta primera larga navegación estableciendo que, como todo diplomado, pues es un programa académico que tiene el propósito de bien y rápido, digamos, actualizar con toda profundidad y seriedad, rigor académico, y el Instituto Universitario Ortega de Investigación Ortega y Gasset, pues es una institución prestigiada en el mundo, no solamente en México, en España, en el mundo, pues con el rigor, el prestigio de esta institución, echar a andar este programa que actualice en 2 meses, en 8 semanas, en sesiones de martes a jueves, que nos va a explicar Magda, pueden ser incluso tomadas a distancia o una vez que haya terminado la sesión, que actualice estos tópicos. El claustro es, no porque yo lo haya propuesto, desde luego con la excepción mía, pero es el mejor que puede proponerse. ¿Quieres que sí, ahonde un poquito en eso? Sí, ahorita digo, ahorita pasamos, Magda, al formato de nuestros programas, pero me gustaría ahondar un poquito más en esto que tú comentas, porque creo que es importante. Es decir, hemos cumplido 40 años de una serie de reformas que empezaron en 1977 con la famosa LOPE, que le abrió la puerta, digamos, a la oposición en el Congreso con la introducción de los demás diputados de representación proporcional, pero tenemos 40 años y en este ciclo de reformas cíclicas, sí, que aparecen continuamente, y parece que al finalizar cada elección federal, ya sea la intermedia o ya sea la de renovación del Ejecutivo Federal, otra vez vuelve a aparecer la necesidad de una reforma. Entonces, ahora que estabas tú hablando y hacías este recuento de lo que está pasando en el país, ¿cómo combinar? Y esa es, creo que una de las claves que se encontrarían en el diplomado, cómo explicar, ¿sí?, la realidad, ¿sí?, de decir, somos un país de reformas electorales, pero resulta, como tú bien decías, que hace falta una nueva. ¿Podemos llegar finalmente a una definitiva? Bueno, esa es la gran pregunta. Déjame decirte, recordarás desde luego en este panel que haces, que hubo ya una reforma definitiva, si es que se puede llamar una reforma definitiva, sí, que la postre no lo fue, ¿no? Entonces sería la mal llamada reforma definitiva. Exacto. En el 2006 se hizo, perdón, no es cierto,
En el 96, claro. ya a mi edad se nos van las décadas, se nos desvanecen. En el 96 hubo una reforma, en 1996, que se llamó la reforma definitiva electoral. Tienes toda la razón, llevamos todo este tiempo, desde el 77, en procesos reformistas, y fue hasta ese año, y luego lamentablemente después de ese año volvió a ocurrir, que a partir de la elección presidencial del 88, como ustedes recordarán, viene un proceso de reforma política en el país, no solo electoral, pero también electoral, del sistema de partidos y de representación, radical, ¿no? Que empieza con reformas sucesivas, no me extiendo ahora porque es justo parte de los temas del diplomado, pero con reformas sucesivas hasta llegar a la reforma del 96, que se da por llamar como una reforma electoral definitiva, no porque pretendiera ser definitiva, sino porque recupera una traducción de un término que Dieter Norgen, un experto en temas electorales importantes en el mundo alemán, en temas electorales, él vino cuando estaba el debate para esa reforma electoral a México, invitado por la UNAM, se reunió con el presidente de la República entonces, Ernesto Zedillo. Estoy narrando lo que él mismo cuenta en una publicación posterior a esa visita, incluso de varios años posterior, y él dice que en esa reunión le dice al presidente de la República, Dieter Norgen, le dice, oiga, pues yo creo que lo que ustedes necesitan hacer es una reforma que deje de ser una reforma cosmética, es decir, que vaya parchando asuntos y se vuelva una reforma que cambie de manera definitiva el sistema electoral, ¿no? Entonces se queda así con la idea de reforma definitiva. Luego el presidente en un mensaje, quizá cuando presenta la iniciativa, la refiere como la reforma definitiva y empezamos, claro, se arma un debate un poco loco, porque pues claro, no hay ninguna reforma legal, de ninguna materia que pueda ser definitiva, ¿no? Esto es un cuerpo social que va mutando y requiere adecuaciones a su normativa. Bueno, pero ese fue el propósito. Ahora, esa reforma de aspiración definitiva por el cambio radical que impuso, que sí lo impuso, básicamente, digamos, para referirlo en una nuez, en la ciudadanización, en la autonomía de los procesos electorales, hasta ese momento el gobierno era, digamos, juez y parte, organizaba las elecciones, cosa que tampoco debía espantarnos. En el mundo entero, prácticamente todos los países, los gobiernos organizan las elecciones, pero aquí por razones históricas eso ya no era una buena idea, y la reforma fundamentalmente toca ese nervio, crea al IFE ciudadanizado y toda la historia que conocemos y que vamos a tratar con mucho detalle en el diplomado, ¿no? Bueno, hasta entonces, cada vez que había elecciones había una nueva ley y una nueva autoridad electoral. Por primera vez en la elección del 97, el Consejo General que se integró con la reforma del 96 ciudadanizada, es el mismo que conduce la elección, las mismas personas, los mismos nombres, apellidos, la misma integración del órgano máximo de dirección, por lo tanto, digamos, de la autoridad, el IFE entonces, comandado por José Wolgamel en la presidencia del Consejo General, el que organiza la elección del 97 y del 2000, pero ya no así la del 2003, y después de ello otra vez volvemos a tener en el país, cada vez que hay elecciones, una nueva ley, porque se reforma, no porque se cambie completamente, se reforma, y nuevas personas que conducen esa elección. Otra vez volvemos a este ritmo cíclico, como dices, al punto de que ahora, en la última elección presidencial, pues ya fue incluso una nueva autoridad otra vez, el INE, el que organizó la elección, sustituyendo al IFE que conocimos desde el 91. Bueno, entonces este es un proceso, ¿no?, histórico, ciertamente. Ha habido temas en cada una de estas reformas, por ejemplo, unas muy sonadas, recientes, tienen que ver con la participación política de las mujeres. Primero las cuotas y ahora la paridad. ¿Cuál es la diferencia entre cuota y paridad? Es uno de los temas del diplomado, pero es un tema, un cambio sustantivo en la lógica. Antes hubo cambios en el sistema de competencia de los partidos. Se introdujo, como bien dices, el tema del financiamiento, la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, y luego vino el tema de la fiscalización, y ahora está el tema de lo local y lo nacional, el acceso a medios de comunicación. Antes se compraba a diestra y siniestra espacios en radio y televisión, pues ahora se
postor, como pudiera cada quien, y ahora eso está prohibido. En fin, ha habido temas, ¿no? Lo vamos a revisar en el diplomado con nuestros expertos, expertas, pero ha sido, bien lo dices, querido Paco, un tema cíclico. Ahora estamos otra vez ante esta necesidad, yo diría casi como en el 94, que lleva a la elección, a la reforma del 96. Tenemos, hay que decirlo así en una nuez, pues un sistema de partidos por lo menos puesto en una gravísima, si no es que crisis, sí exigencia de transformación. El sistema de representación política en México también está en un cuestionamiento muy alto, la relación entre los poderes, pero sobre todo, y a mí me interesa esto resaltarlo, las nuevas formas y prácticas de la democracia, lo que en el mundo suele llamarse la democracia directa, ¿no? Las consultas, es un tema que ya está en la agenda, déjenme decirlo con mucho respeto y sin ningún ánimo partidista, la virtud de esta institución y de todos sus programas es que es absolutamente imparcial, rigurosa, académica, pero por ello mismo crítica, universal. Las consultas no las inventó el nuevo gobierno. En este país se hacen consultas ciudadanas de hace décadas, bueno, por lo menos una década, organizadas por los institutos electorales locales. Bueno, organizaste tú la del corredor de Chapultepec, que está aquí atrás nuestro. Sí, lo dices bien, Paco, por eso también en parte me atreví a inscribirme como ponente en el diplomado. Bueno, son un poco de años de Marqués moviendo el abanico. Exactamente, me tocó como consejero electoral, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana entonces, conducir la consulta ciudadana para el corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa en diciembre del 2015. Mira, ya vamos hace 4 años de esa experiencia, que se ha vuelto paradigmática por muchas razones, pero eso es justo que lo que tú dices, con una consulta se decidió que no se iba a realizar la obra más importante de infraestructura del gobierno anterior, que ya había involucrado, ese fue parte de los problemas que ya se había echado a andar el proyecto, la creación de un fideicomiso con capital privado y extranjero por más de 1.000 millones de pesos. Estaba ya el proyecto y ese fideicomiso constituido, cuando un grupo de vecinos y finalmente la anuencia, digamos, del gobierno de la ciudad, primero el grupo de vecinos solicita la consulta y después el gobierno, aunque las consultas entonces no eran obligatorias, vinculatorias, se dicen términos técnicos, el jefe de gobierno dijo, bueno, si la organiza el Instituto Electoral, que es la autoridad investida para ello, yo estoy dispuesto a aceptar el resultado de que sea, aunque no esté obligado por ley a aceptar. Y cumplió su palabra, y aquí vemos la avenida Chapultepec sin corredor. Bueno, lo mismo pasó en Querétaro, poquito después, en el 16, si no me equivoco, en el municipio de El Marqués, contiguo a Querétaro capital, se hizo un plebiscito para consultar si se concedía o no el servicio de recolección de basura municipal. Se resolvió que después en Guadalajara, en un ejercicio más verdaderamente interesante, porque implicó el funcionamiento de urnas electrónicas con una sofisticación y una operación de cumplimiento y calidad milimétrica, ¿no? Impresionante cómo las urnas electrónicas daban a conocer los resultados. Antes de las 8:30 ya estaban todos los cómputos y ya todo el mundo sabía quién finalmente qué opción había ganado. Ahí se consultó, una consulta popular, se llamaba entonces, que si se continuaba o no las obras de una ciclovía en la zona metropolitana de Guadalajara, en una parte de Guadalajara y otros municipios circunvecinos. Se decidió que sí seguía, pero antes en Ensenada se había decidido con un plebiscito no separar el municipio, ¿no? Y así, bueno, ahora en Nuevo León, la primera vez que se ejerce ya después de la reforma del 14, una consulta popular en el país, no ha habido consultas populares nacionales, hubo propuestas, pero no las admitió la Suprema Corte de Justicia. La primera y única consulta popular que se ha hecho en este nuevo régimen se hizo en Nuevo León el año pasado, para consultar si se instalaban o no centros de atención de urgencia médica, de primeros auxilios, en parques. Y finalmente pues, se optó porque sí se instalaron. Es decir, esta es una actividad permanente. En Yucatán hay un ejercicio muy interesante
una mezcla entre plebiscito, consulta y presupuesto participativo, que hace, fíjense ustedes qué interesante, Paco, Magda, queridos amigos auditores, chicas de la producción, los municipios por ley tienen que mandar a la autoridad electoral los proyectos de infraestructura y obra pública más importantes que ellos consideran. Y entonces se hace un catálogo que publica la autoridad electoral y pone a disposición de las personas, habitantes de esos municipios, o si alguien quiere oponerse a esa obra, y puede hacerlo y activar mediante una compilación de firmas un plebiscito para saber si esa obra que quiere hacer la autoridad se realiza o no. Y se han realizado tres de estos plebiscitos ya en Yucatán. Bueno, la Ciudad de México, ahora justo el Congreso está debatiendo cómo reorganiza la consulta ciudadana anual para el presupuesto participativo. Son más de 1,000 millones de pesos las que implican, con más de 16,000 proyectos el año pasado, entre los cuales opta la gente, y termino para no... No. Ahora puedes. En Nuevo León, el municipio de Garza García, Nuevo León, en Contigo Monterrey, está en marcha una consulta del presupuesto participativo en el municipio, muy interesante porque trae a México, por cierto, tuvimos aquí en el instituto una sesión con Miguel Arana, el promotor, administrador, jefe de CIDE Madrid, que es una plataforma de no solo presupuesto participativo, de participación ciudadana en gestión de gobierno en Madrid, y esa misma plataforma se está aplicando ahora en Nuevo León, se llama así, decide Garza, una cosa así, ¿no? Y ahí se está optando por un presupuesto participativo que resulta ser uno de los más grandes del mundo, pero no por el monto, que obviamente es menor a los 2,000 millones de la Ciudad de México, ni por la cantidad de gente, sino por la distribución per cápita. Es un presupuesto que alcanza casi los $50 por persona, cuando en el mundo el promedio es de 5 Okay. $8 por persona, y aquí en la experiencia de Nuevo León alcanza los 50. Entonces, bueno, pues esto es una realidad, y lo que hay que hacer ahora es conectarla. Yo creo que si logramos conectarla, y si la gente como la que vendrá al diplomado y se forme en él, incide en sus contextos locales, va a ayudar a que esta potencia, ahora medianamente dispersa, que empieza a conectarse, lo logre y realmente signifique un torrente de oxígeno para la democracia mexicana, para la democracia en cualquier lugar del mundo ahora, lamentablemente, que enfrenta esta crisis de las instituciones representativas de esta manera tan clara, insisto, no solamente en México, en Europa, en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues parte del propósito del diplomado. Muy bien, ahorita regresamos con otras cosas que me surgieron aquí que serían importantes. A ver, Magda, al final es un diplomado que comienza con la palabra gobernanza. También tenemos esa discusión en torno a qué es exactamente gobernanza. Yo recuerdo mis profesores, empezando también por esta escuela alemana de estudios electorales, sí, que bien comanda ha comandado Dieter Nolen durante muchos años, te decían simple y sencillamente, es decir, antes la responsabilidad del Estado era la gobernabilidad. Bueno, pues vamos a agregarle a esa gobernabilidad, que era más de los actores institucionales y los actores políticos formales, digámoslo así, más sí, la participación ciudadana en todo el proceso de toma de decisión. Podemos resumir así, a grosso modo, gobernanza. Y es ahí donde, por ejemplo, entran financiación de los partidos, medios de comunicación, voto en el extranjero, lo local y lo federal, la participación ciudadana, la paridad de género, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué se ha hecho entonces para en el formato del diplomado poder abordar todos estos temas en cuanto a su estructura? ¿Sí? Porque al final son 4 módulos que se dictan, y cómo es que se ha hecho todo como se dice en España, todo este encaje de bolillos para poder completar bien toda esta formación o todas estas ideas que ya nos planteó Carlos, y que obviamente también viene en el propio nombre del diplomado.
Bueno, mira, cuando nos sentamos, Carlos y yo, a revisar todo lo que eran los contenidos que iban a tratar de encajarse, como bien dices, en pequeños espacios, porque solamente tenemos 80 horas, son 2 meses, es intensivo, decíamos, bueno, tenemos que rescatar aquellos contenidos que sean los más importantes, los más representativos y los de mayor vanguardia, porque lo que pretendemos dentro de lo que es la educación continua es precisamente no solamente dotar de información nueva a la gente, sino actualizar aquellos conocimientos de quienes ya han venido trabajando, desempeñándose en el argot de lo que sería en este caso el tema de las elecciones, ¿no? Y decíamos, bueno, pues las elecciones no podemos hablar de ellas en algún momento ya de manera separada de lo que era precisamente la participación ciudadana. Entonces se eligieron justo 4 como que temas principales de los que no debían pues evitarse o que no podíamos obviar el comentar acerca de ellos para que la gente pudiera ir teniendo una comprensión de lo que ha venido precisamente sucediendo, ¿no? Este módulo de gobierno, gobernabilidad y gobernanza en el mundo contemporáneo pues nos explica precisamente eso que tú dices, ¿no? La implicación de la gobernabilidad a través de las instituciones junto con la participación ciudadana en esta parte de su interés por lo que es el tema en particular de la elección, de la representatividad de los partidos, de su no representatividad, de que están de alguna manera sufriendo en el día a día, y bueno, cómo eso ha impactado en el sistema político y en el sistema electoral, que bueno, son 2 sistemas que no se les encuentra muy bien lo que es el límite donde empieza uno y termina el otro, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, partiendo de pues de esta plataforma de comprensión de cómo han venido modificándose las cosas dentro del gobierno y dentro de lo que eran las participaciones, pues les damos los temas que están referidos al respecto y que puedan de entrada hacer comprensible a cualquier público este tema, ¿no? Después, en el segundo módulo, ya hablamos específicamente del sistema electoral mexicano, es decir, bueno, cómo dentro de lo que ya es esta gobernanza, esta gobernabilidad de este gobierno, hay un sistema en particular que rige la manera en cómo se decide quiénes son los que nos van a estar representando ante el gobierno, ¿no? Y bueno, pues ahí se habla tanto de lo que es el sistema como de cómo se administra el sistema, quiénes son los que participan y cómo es la participación del ciudadano en el momento de la elección. Después dijimos, bueno, pues aparte de eso, ya una vez que sucede la elección, ¿qué pasa? Bueno, pues el siguiente paso es qué es el resultado después de la elección cuando no está de acuerdo alguien respecto al resultado, a lo que implicaron el conteo final, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entender y comprender cómo hay otro sistema paralelo que al final de cuentas puede considerarse dentro o de alguna manera externo, que es la impartición de justicia dentro de lo que es el ámbito electoral, ¿no? Y entonces dijimos, no podemos dejar de tocar el tema de lo que sería la parte de cómo se asegura que esas elecciones realmente fueron válidas y que entonces pueden considerarse ya las personas electas por los resultados que se emitieron en su momento. Entonces hablamos de lo que es la procuración y la impartición de justicia dentro del sistema electoral. Y finalmente, bueno, ahora sí, regresar otra vez a la participación ciudadana dentro de lo que son todas estas diferentes formas en las cuales pues mucha gente, pues, sobre todo el ciudadano de a pie, es difícil que comprenda la diferencia entre lo que es una consulta o un plebiscito, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo ahora cuáles son todas esas opciones que se han abierto para que la participación tenga pues una forma más específica de poder incidir, ¿no? Como decía Carlos en un principio, pues no siempre la participación es vinculatoria, es decir, no siempre lo que dice el pueblo, el gobernante lo tiene que acatar. Y sin embargo, bueno, hay algunos métodos en los cuales sí tendrían esas características, y lo que nosotros pretendemos es, a partir de los contenidos, pues explicar cómo precisamente estas diferentes formas de participación tienen diferentes incidencias al gobierno, ¿no? Y con estos 4 temas consideramos, en el momento en el que se hizo todo lo que fue el recorrido de los contenidos, que podría ser completo. De alguna manera, que nunca se agota obviamente el tema, y como dijimos ahorita, bueno, podremos pasarnos no nada más toda la tarde, sino toda una vida tratando de investigar y de dar más y de decir más, porque pues todos los días van sumándose cambios, ¿no? Una pregunta, a ver, que yo creo que es importante transmitir al público y a la gente que nos ve, ¿cómo es que se ensambla, por ejemplo, en esta oferta, más bien en este diseño pedagógico, ¿sí?,
tanto la parte teórica como la parte también de la aportación de la gente que participa como profesor, amén de que ahorita vamos a comentar un poquito sobre la trayectoria de ellos. Aquí nada más es, ¿qué se pretende entonces al combinar distintas, digamos, formatos entre una clase teórica más extensa con la introducción o el acompañamiento de estos otros profesores que tienen otro perfil? Bueno, una de las características de todo lo que es nuestra oferta es que nosotros lo que pretendemos es que lleguemos a profesionalizar a la gente. Por lo tanto, si bien es cierto que nos interesa las cartas, la acreditación que tenga la persona respecto a lo que es su trayectoria académica, le damos una preponderancia a lo que sea su experiencia en el ámbito específico, ¿no? Entonces, los profesores que están propuestos por Carlos son personas que, si bien es cierto que tienen un conocimiento real, académico, sólido de lo que son los temas, pues más allá o además de lo que es ese conocimiento, pues tienen una trayectoria en la cual lo que sucede, lo que ha venido sucediendo en los diplomados es que se convierte no solamente en el transmitir un concepto, sino la aplicación del concepto a través de la experiencia y la anécdota que vienen y te cuentan. Que al final del día es lo que nosotros consideramos que es importante es que se vea que no es solamente la academia y la teoría y la forma en cómo deberían de ser las cosas las que se les exponen a los participantes, sino al contrario, ¿no? Que vean que esa teoría puede ser bajada a una realidad y que cuando llega a la realidad puede modificarse completamente a la hora de estar ya tomando las decisiones, ¿no? Entonces, esta característica en particular es la que a nosotros nos importa, si bien es cierto que dentro de las maestrías así lo estamos tratando de implementar, dentro de los diplomados es mayor todavía el peso que le damos, porque precisamente aquí creemos que vienen personas de cualquier lugar y de cualquier índole, de cualquier estado, porque las características de lo que es la forma en cómo se imparte nos pueden hacer llegar no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras, y pues eso implica que podamos tener ese diálogo más aterrizado hacia la sociedad y a cualquier persona que esté interesada en el tema, independientemente de su antecedente académico. Sí, muchas veces se dice, ¿no? Y sobre todo cuando se analizan las políticas públicas es, bueno, finalmente yo puedo analizar todas las políticas, pero como no fui testigo, porque no estuve ahí, porque no formo parte, que esa es la diferencia en este caso, porque muchos de ellos, y por ejemplo, y déjame comentarlo, bueno, tenemos aquí a un claustro de profesores, pues prácticamente de equipo de Champions League, de final de Champions League, ¿no? Es decir, tenemos a Don Neguyen, o a Neguyen, sí, que obviamente todo el mundo que está relacionado con los temas electorales en México lo conoce porque tiene 30 años o 40 años trabajando con México y bueno, es una persona que creo que le ha dado mucho al país y que conoce, digamos, de toda esta espiral o este ciclo de reformas, pues prácticamente conoce las entrañas, ¿no? Por otra parte, bueno, estás tú también con una trayectoria importante en el ámbito de la administración electoral a nivel Ciudad de México, pero también en tu actividad posterior al instituto, que ese es otro tema que creo que es el que nos debería de importar, que es el tema de la participación ciudadana. Y también, por ejemplo, ya que lo dijiste tú, es decir, a ver, ¿quién elige? ¿Es el pueblo o es el ciudadano? Que yo creo que también ese es un tema que merece la pena comentarlo, porque seguramente se va a tratar en este diplomado, es decir, pueblo, ¿a quién nos dirigimos? ¿Al pueblo o a los ciudadanos? Ciudadanos y ciudadanas. Creo que ese es un punto importante. Luego está Roberto Duque, que también tiene una amplia experiencia en todos los temas electorales. Rosa María Mirón, que también obviamente es una experta en este tema. Está la ex magistrada Mari Carmen Alanís, que la verdad es que es una persona de reconocido prestigio y una trayectoria importante. Está María de los Ángeles Fromo, sí, que también fue fiscal de la FEPADE. Y luego está Ricardo de la Peña, con una trayectoria más académica, más en el tema de la participación o en los estudios demoscópicos, pero que es una persona también seria y además con mucha trayectoria. Dime, ¿cómo fue que pudiste hacer esta amalgama de tantas estrellas dentro de estos temas de elecciones y administración electoral? Bueno,
primero porque he tenido la fortuna en estos 30 años de actividad cercana al mundo electoral y 20 de experiencia como funcionario electoral, de establecer una buena comunicación profesional y debo yo decir amistad con todas y todos ellos. Y bueno, esta circunstancia me mereció gozar de su confianza, de su anuencia, pero más allá de eso, que sí somos amigos de muchos años, la verdad es que son expertos, expertas absolutamente, diría yo, en verdad es difícil, hay muchos más desde luego, pero es difícil armar un dream team, diría yo, de ese nivel para un diplomado más corto, etcétera. Magda dio en el clavo en un tema, ¿no? Se dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero en términos académicos sí. Podemos experimentar y vivir y conocer de las experiencias de otras personas que en todos los casos del claustro reúnen al mismo tiempo una sólida formación profesional. Es gente con todos doctorados y publicaciones y un amplísimo reconocimiento y prestigio académico propiamente dicho, publican en publicaciones con arbitrajes internacionales, en fin, son todos de altísima calidad académica, pero todos también han ejercido cargos de responsabilidad, máxima responsabilidad, en los temas de los que van a hablar. Nadie viene a hablar porque leyó una cantidad terrible de libros sobre el tema, sino porque además de que lo han hecho y han escrito varios de ellos, lo han vivido, ¿no? El caso, todos, voy uno por uno, si me permite, rápidamente. Sí, sí. Don Nguyen, bueno, tú ya lo dijiste, es una autoridad mundial. Ha sido reconocido incluso por organismos internacionales como el IFES, que le dio el mérito, el reconocimiento del mérito a los expertos mundiales a nivel internacional. Don empezó muy joven en estos labores, él es de origen vietnamita. Él me ha contado de sus propias experiencias y estoy seguro que las va a compartir en lo que significan los procesos de negociación política, porque él acompañó muy joven en París las negociaciones que dieron fin a la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Entonces, él estuvo ahí y conoció desde entonces. Don fue el jefe de la misión de Naciones Unidas para la elección de Sudáfrica, que gana finalmente Nelson Mandela. Entonces, imagínate tú la experiencia que tiene. Conversar con Don, hasta tomarse un café con Don, en verdad es una dosis de experiencia y de conocimiento increíble. Es un hombre de una cultura formidable. Y él llega a México en el 94 para encabezar la misión de observación electoral, que desde entonces se mantiene, con cambios naturalmente, de Naciones Unidas, ¿no? Conoce el proceso político, la situación política de México en el 94, un año que espero todos nuestros escuchas y que nos ven recuerden, pues un año que vivimos en peligro, lo tituló así la revista. Como la película. Por supuesto, ¿no? Y como la película. Bueno, asesinan al candidato presidencial, asesinan al secretario general del partido más importante, la insurrección zapatista. Bueno, nos faltaba que ni siquiera un perro. No quiero, desde luego, quitarle drama y potencia a ese año, pero sí plantear que se trató de un año muy complicado. En ese año llega Don y administra el Fondo para la Observación Electoral en México, y desde entonces se vuelve un personaje central de la vida electoral mexicana, ¿no? A él, ya nos contará, le voy a pedir que lo haga porque justo él abre el diplomado con esta semana donde se explora la parte histórica, la parte teórica, la parte conceptual del papel de las democracias, de las elecciones en la democracia, la historia de las elecciones, y que nos cuente, a él le tocó intervenir con sus buenos oficios, que además es un diplomático de primer rango, para evitar que fuera James Carter quien diera a conocer los resultados de la elección presidencial del 2000. Como quería hacerlo, él ya iba a las áreas de prensa para dar a conocer que había ganado Vicente Fox, lo cual hubiera, imagínense ustedes, significado un golpe durísimo a la democracia mexicana que estaba empezando a enderezarse. Y parte de los buenos oficios de Don Nguyen, junto con Manuel Carrillo, por cierto, poblano en el entonces IFE,
evitaron que eso ocurriera, que el Centro Carter diera a conocer la información y que fuera como tenía que ser el consejero presidente del IFE, José Woldemer, en ese momento, quien diera la información, luego el presidente de la República y luego ya todo lo que sabemos. Bueno, entonces, pues ojalá hubiera una manera de ponernos un cable USB para recibir toda la experiencia y información de Don. Creo que todavía es posible, espero que nunca lo sea por lo demás, pero bueno, es la locura, o sea, con Don Guillén el diplomado es una locura. Luego, bueno, vengo yo, ya no tanta locura, pero sí a plantear los temas también desde la parte teórica de la gobernanza, tú bien lo señalabas, participación ciudadana, y sobre todo un tema que creo que es crucial para quienes estén interesados en un diplomado como este, que es el de construcción de ciudadanía. Es un concepto nuevo que está incluso construyéndose teóricamente, todavía tiene muchas acepciones, no hay una claridad teórica sobre qué quiere decir este término, que se usa cada vez con más frecuencia, pero justo la idea es explorar estos horizontes, sí con un ánimo académico per se, digamos valioso en sí mismo, discutir, reflexionar sobre el concepto, pero sobre todo para habilitar capacidades en los cursantes profesionales para incidir en los procesos de ciudadanía y gobernanza efectivos en un país que empieza a abrir, y tenemos que evitar que se cierren, coyunturas favorables para justo apuntalar esos procesos de ciudadanización. Luego, ya lo dijo Magda, no repito, vamos hacia el tema segundo módulo que da un paneo respecto de, bueno, y todo esto cómo se come en México, ¿no? Entonces vamos primero a lo electoral, luego a lo participativo. Y en el sistema electoral, bueno, pues uno de los expertos más reconocidos, además un influencer electoral, ¿no? Es uno de los especialistas en temas electorales que, pues sin ser un chavo que haga performance en YouTube, pues es una gente con muchos seguidores. Un youtuber, entonces es. Es casi un youtuber, ya más de la generación post-millennial que millennial, pero Roberto Duque es un tipo que dice una cosa y se le reproducen decenas de miles de personas, ¿no? Recordarán quizá nuestro auditorio un mensaje que él emitió con el voto en blanco, que recibió más de 300 o 400 mil seguidores y un debate en redes muy intenso. Es una gente, un doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de una solidez a prueba de balas, como todos los demás, o bueno, a prueba de cuestionamientos académicos, para no hablar en términos desafortunados, que nos hace el honor de impartir este paneo sobre el sistema electoral mexicano, sus componentes, su funcionamiento, su estructura. Luego vamos al tema de la coyuntura, pero no de la coyuntura del mes, sino la coyuntura del proceso histórico de transformación de hace por lo menos del 2008 para acá, que inicia la discusión sobre un nuevo sistema nacional electoral, pues con una de sus protagonistas y expertas, Rosa María Mirón Lince. Rosa María es además la jefa de la coordinadora de la unidad de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Así que bueno, pues, bajo su égida está toda la reflexión y la producción académica en el aula de los posgrados de la UNAM en esta materia, y ella fue consejera electoral también en la Ciudad de México, en todo el Distrito Federal, y ella nos va a hablar justamente sobre el tema de lo nacional y lo local, cómo se implica, cómo se coordina, cómo no se coordina, cuáles son las discusiones, qué se está discutiendo en la Cámara de Diputados ahora. Dirían en Guerrero, mis paisanos de parte de mi abuelo, de crianza, por dónde masca la iguana en ese tema local, ¿van a desaparecer los soplos, sí o no? Y esta es una pregunta que yo sé que por lo menos mueve a 6 personas en los 32 institutos electorales, y a muchos más en el INE. Si van a desaparecer o no, vénganlo a discutir aquí con la experta. Después vamos al tema, en efecto, de la justicia electoral. Ya lo dijo muy bien Magda, dividimos en dos partes, dos semanas, el módulo, uno para la justicia electoral administrativa, los medios de impugnación, para decirlo así, los tribunales, y la otra para la justicia penal electoral, los delitos y las fiscalías. Y bueno, pues ¿por qué no invitemos a 2 extitulares que vivieron las dos, si no me equivoco, como primeras mujeres además,
titulares de estos órganos del Estado mexicano. Hubo en el tiempo de la presidencia de Mariano Lanís quien investigó y llegó a la conclusión de que era la mujer en México que ostentaba el cargo de mayor poder institucional y político en la República, cuando presidía entonces la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, esta mujer, que además es, como bien dices, muy reconocida académicamente, acaba de dirigir en Boston la sede de la UNAM en esa ciudad norteamericana, ya está en México, y va a dar este diplomado sobre justamente medios de impugnación y tribunal, pero no solo como una clase de escuela, ¿no? Pues miren, abran su código, su ley de impugnación en la página tal, no, sino como la experiencia de cómo funcionan, cómo se integran, cuáles son sus desafíos, qué pasa con las salas regionales, de qué hablamos cuando hay una sala regional especializada, como especializada, pues las otras no, ¿qué? Y los tribunales estatales van a continuar, no van a continuar, van a desaparecer. Yo sé que aquí también le estamos hablando a magistrados de los 32 tribunales estatales y a buena parte su secretario estoy en cuenta. ¿Qué va a hacer ustedes? Vénganse al diplomado para que se preparen para lo que venga. Ángeles Fromo, doctora en Derecho, egresada de la Complutense de Madrid, amiga de esta institución en su sede madrileña, bueno, fue fiscal especializada, sin duda, sin demérito de ninguno de los otros, sobre todo los posteriores, que también han impregnado con mucha fuerza y vitalidad a esa institución. Sin duda la fiscal que puso a la FEPADE en otro tono, en un tono más activo, menos oscuro, que la sacó al debate público, a discutir de cara sobre el tema más grotesco y atroz del sistema electoral mexicano, que son los delitos electorales. Y la compra y coacción del voto, el uso de los dineros públicos para manipular la pobreza y la ignorancia y la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues Ángeles tiene toda esa experiencia, pero además toda la experiencia como abogada. Ella fue secretaria técnica del Sistema Nacional para la Implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en el país, que es una reforma de Estado del mayor calado en la República, y bueno, pues con toda esa experiencia y con toda esa solidez académica, ella nos conducirá esta parte del diplomado dedicado a delitos electorales y, digamos, procuración de justicia electoral en las fiscalías. Y terminamos la parte de participación ciudadana, lo dijo ya Magda, ya haciendo un repaso, ya lo dijo ella, no quiero andar más, solo les quiero plantear en este momento, se los dejamos de tarea para el inicio del diplomado, cuál es la diferencia en México, en su sistema constitucional, legal y la práctica cotidiana entre consulta popular, consulta ciudadana, lo que ahora se está promoviendo en la Ciudad de México, consulta pública, y los ejercicios participativos que ha puesto en marcha el gobierno de la República, que todas son consultas. ¿Qué lo hace diferente una popular, una ciudadana y una pública? Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Son mecanismos diferentes, para usos diferentes, de naturaleza diferente, pero sobre todo, y esto es lo más importante, con distintas maneras de ser accesible o no a la gente, porque de esto se trata, ¿no? De lograr que la ciudadanía, en un ejercicio de gobernanza, incida sobre las decisiones públicas y utilice estos mecanismos. En Mérida nos dimos cuenta, gracias a la labor de Jorge Valladares, consejero de Yucatán, y su equipo, que hizo una compilación formidable, también de Pedro Zamudio, del Instituto Electoral del Estado de México, que hay más de 28 instrumentos distintos de participación ciudadana en las leyes que regulan esta materia en el país, que son, cómo se usan, cuáles sí se han usado, cuáles no, cuáles están a nuestro alcance, cómo podemos usarlas. Esa es parte también de lo que el diplomado habilitará para quienes participen en él, no solo puedan ejercerlas, sino promover que se ejerzan en sus comunidades. Y terminamos con broche de oro, con Ricardo de la Peña, justo para hablar, sí sobre encuestas o estudios demoscópicos, pero en general, cómo se mide, cómo se disponen estos instrumentos para las elecciones y la participación ciudadana, ¿no? Desde luego las encuestas que todos conocemos de intención del voto,
cómo son, cuál es su rigor, qué dice una vitrina metodológica, cómo leer, qué significa 95% de grado de confianza, el margen de error de 3 o más o menos 5%, qué nos dice, qué nos implica, por qué es importante la pregunta. O el tamaño de la muestra, ¿no? O el tamaño de la muestra, el universo. Ayer, en un seminario formidable que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre democracia participativa, un especialista de Venezuela nos estaba hablando sobre estos plebiscitos o referéndums constitucionales que han dado dieron pie a las sucesivas reelecciones de Hugo Chávez, etcétera. Y bueno, nos mostraba las preguntas de los referéndums, son sensacionales. El primero sobre la Constitución era algo así como: ¿está usted de acuerdo que Venezuela tenga una Constitución que permita que seamos un país mejor? Que alguien dijera: no, yo no, yo quiero una Constitución que nos haga un país peor. Caramba. Y luego la otra, si se le revocaba o no el mandato a Hugo Chávez, decía algo así como: ¿está usted de acuerdo que se le retire el mandato a una persona que fue electa democráticamente y goza de la legitimidad y el apoyo del pueblo? Sí, ¿no? ¿Por qué no se lo quitamos de una vez? Si ya estamos puestos aquí todos a hacer cosas horribles. No, bueno, pues entonces este tema, la pregunta no es una cosa menor, hasta ese tema vamos a ir. En el caso del Corredor Cultural de Chapultepec Zona Rosa, compartiré esa experiencia con detalle. La construcción de la pregunta, la redacción, la coma de la pregunta, mereció la integración de un equipo de 3 expertos de reconocido prestigio, dedicados justamente al tema de encuestas de la Peña, entre ellos Berumen y Julia Flores, de absoluta solidez, que ellos redactaron la pregunta para evitar una cosa así como: ¿está usted de acuerdo que Chapultepec sea más bonito o más feo? Pregunta. Bueno, entonces estos temas, desde luego, las encuestas de intención del voto, pero también qué es una encuesta de salida, cómo se diferencia de un conteo rápido, y todos estos del PREP, qué son, cómo se comen, por qué son diferentes, para qué necesitamos tanta cosa. Ahora hay nuevos mecanismos, como el que se puso en marcha en el ejercicio de vinculación entre la Sociedad Mexicana de Servicios Electorales y este instituto, y otros que se están explorando en búsqueda de dar rápido y bien resultados electorales. ¿Qué es eso? ¿Qué está significando? Que se usa tanto para las elecciones como para los procesos de consulta, ¿no? Que sea objetivo y cierto finalmente el resultado y por lo tanto legal y legítimo. Muy bien. Magda, ya yo creo que el tema de las ventajas de este diplomado, cuéntanos un poco. Ya Carlos hizo este resumen de este claustro de profesores de primer nivel. ¿Qué otras ventajas tiene este diplomado con respecto a lo que también existe en el mercado mexicano de formación y capacitación? Bueno, pues déjame contarte que así como las elecciones han tenido pues una modificación muy grande respecto a lo que ha sido pues la manera en cómo se llevan a cabo y la forma en cómo responden al electorado mexicano y demás, pues también nosotros hemos tenido que adecuarnos para poder hacer llegar nuestros productos a las personas en algo que le llaman ahora hoy en día ubicuidad. O sea, una de nuestras ventajas es que la flexibilidad que tenemos para que una persona pueda tomar el diplomado aquí, viendo directamente a las personas y a los personajes, obviamente, que estamos trayendo para que discutan y nos platiquen respecto a lo que es su experiencia y lo que académicamente han venido recopilando en toda su trayectoria, y entonces las personas pueden tomarlo de manera presencial, sin embargo también pueden tomarlo de manera presencial pero a distancia, es decir, que desde su oficina, en su casa, en el transporte público o donde puedan conectarse a una red, puedan verlo en su teléfono celular, en una tablet o en una computadora. La idea es que cualquier persona no tenga la necesidad de trasladarse hasta acá, o que incluso si están en otro estado, como bien lo decía, allá más allá de las fronteras, y están interesados en el tema, también tengan la posibilidad de ver el diplomado, ¿no? Ahora bien, la otra que es el tiempo, ¿no? Una cosa es que dónde están ubicados y otra cosa es que tengan o no tengan el espacio específico en esos horarios en los que va a ser impartido. Pues nosotros lo que hacemos es que ahora agregamos estas nuevas tecnologías a lo que es también cursos y diplomados, y le permitimos a la persona que si no tuvo la oportunidad de estar en ese momento presencial, pueda ver posteriormente el video completito desde que inició hasta que terminó la clase que se impartió en ese momento.
Entonces, la semipresencialidad, que le llamamos nosotros, o la presencialidad a distancia, es uno de los elementos que nosotros consideramos una posible ventaja. El esfuerzo económico que la gente tiene que hacer para poder ver a un claustro de esta naturaleza regularmente, pues implica una cantidad importante de recursos que tiene que pagar. Sin embargo, nosotros hemos hecho el esfuerzo, tanto con Carlos, con las personas, con todo lo que ha sido nuestros asociados, que nosotros queremos llamarle así, que precisamente nos permitan dar unos costos muy competitivos. Tenemos precios realmente pues, para 80 horas y este tipo de claustro y estos temas y la cantidad de contenidos que van a obtener. Yo creo que es muy rentable la inversión que hacen. El precio del diplomado es de 12.500 pesos e incluso tenemos algunos convenios todavía con instituciones y sobre todo con servidores públicos a los cuales se les ofertan el 20% de descuento. Entonces yo creo que sí tenemos la posibilidad de entrar, como bien lo dices, en un mercado muy competido, pero con precios competitivos. Otra de las características pues, es el tiempo precisamente en el que se dan. Los diplomados regularmente, quienes estamos metidos en la academia, sabemos que pasan meses para que puedas terminar un diplomado. Nosotros lo que hemos hecho es recortar, precisamente identificar esos contenidos más importantes, tratar de consolidarlos en los temas clave de los cuales se tiene que actualizar la persona para que su tiempo, que también es una inversión importante, sea el mínimo que se requiere para que puedan completar con lo que son los contenidos, ¿no? Entonces en 4 semanas, en 2 semanas se ve un módulo, en 8 semanas se ve todo lo que es el diplomado y este en particular empieza el 28 de mayo. Entonces, bueno, todas estas son de las ventajas importantes. El profesorado, obviamente, el hecho de que tenemos, pues como ya lo bien hemos venido comentando, no solamente con una experiencia nacional, internacional, sino con una sólida carrera en el ámbito, pues es otra de las ventajas que tiene nuestro diplomado, ¿no? Entonces, pues en realidad, sumando la experiencia de la Ortega, con los 40 años que tenemos nosotros detrás, con la experiencia de todos aquellos que nos han ayudado a consolidar un programa de esta naturaleza, creemos que las personas tienen muchas ventajas que podrían pues, acceder a ellas solamente con el hecho de que decidan aceptar el reto de darnos la oportunidad y de darnos la confianza de que entren a estos programas que estamos ofertando en el 2019 y pues que es uno de nuestros, ahora sí que el apetecer de boca, ¿no? Con el que entramos directamente a lo que es este inicio de la educación continua dentro del instituto. Creo que es uno de los más interesantes y de los que pudieran ser el ejemplo, ¿no? Que independientemente de eso, bueno, yo creo que todos están del mismo nivel, con las mismas características, con las mismas ventajas. Sin embargo, bueno, pues hay públicos para cada uno de ellos y en particular quien esté interesado en el tema de gobernanza, de participación ciudadana, de elecciones, de todo lo que tiene que ver con la parte de la impartición de justicia, pues creo que encontrará en nuestra propuesta pues algo que se llevará un muy buen sabor de boca después de haberlo probado, ¿no? Bueno, y además también la ventaja de que quien quiera venir a las instalaciones a tomar el curso y poder también, digamos, aprovechar todo el tiempo para compartir, para discutir, para analizar con los profesores en vivo, pues bueno, estamos ubicados en Avenida Chapultepec 480, esto es en el Metro Sevilla, es decir, muy céntrico, muy equidistante para mucha gente. No está en la carretera a Toluca, no está en Santa Fe, tampoco está hasta el sur de la ciudad, sino estamos en el corazón de la Ciudad de México. Bueno, Carlos, ¿por qué es un diplomado que debería de tener interés todo aquel que aspira, todo aquel que estudia los asuntos de la administración y la justicia electoral? Bueno, creo que se ha comentado, creo que hay una construcción junto con Marta, que le agradezco sus orientaciones, sus acotaciones. Hay una buena selección de los temas de actualidad, pero digamos, no solo encadenadas en la actualidad, sino de ver hacia adelante, en una perspectiva más amplia, de engarzarse con sus programas de máster y maestría, que entiendo, ustedes nos explicarán ahorita, también pueden servir para acreditar algunos los créditos, la redundancia también. Pero, digamos, está esta oportunidad temática y, sin duda, lo más importante, el perfil del claustro, ¿no? de las y los maestros, docentes,
que, como tú bien dices, permite ese contacto vivencial, que es humano, que es fundamental en estas reflexiones. Desde luego este don de la ubicuidad que le da como posibilidad el diplomado que quisiera participar en él. Yo he tenido oportunidad de conversar con muchos colegas en otras entidades de la República, muy interesados todos ellos. Uno de ellos ya inscrito, por cierto, me decía, es que yo los jueves no puedo porque ya tengo un compromiso, tal. Y bueno, pero puedes tú verlo el viernes en la mañana, ¿no? O en la hora en que puedas poner un tiempo para ver tu clase, pues 3 horas de clase que serían regularmente, y lo puedes ver después. Entonces, esta flexibilidad creo que es formidable. Gente o sea que lo pueden tomar de los 32 OPLES locales, de los estados, los ciudadanos interesados, estudiantes de Yucatán a Baja California, pueden seguir, inscribirse, pueden tomar. Ahora, eso es lo importante. Junto con eso, creo que el diplomado responde a una inquietud, digamos, así puesto en preguntas muy simples. ¿Quieres saber qué está pasando? Toma el diplomado. ¿Quieres prepararte para que lo que va a pasar o está pasando te afecte a ti de la mejor manera posible? Puedas tú tener elementos de juicio, información, datos, criterios para adecuarte al cambio que está ocurriendo. No va a ocurrir, está ocurriendo ya en el sistema electoral de participación ciudadana, en el sistema político en general en México. Toma el diplomado. Pero más importante que ello, ¿quieres influir con toda esta construcción de habilidades y competencias en el debate y en las decisiones? Toma el diplomado, que es ahora, porque este diplomado terminará justo cuando el Congreso de la Unión esté discutiendo ya en forma, digamos, institucional, muy probablemente, las iniciativas que den curso a la reforma. Entonces, si tú eres un consejero o consejera electoral y estás viendo que en tu instituto electoral local, tu OPLE, así llamado por la Constitución, lo respetamos, tu OPLE, ya todo el mundo está nervioso, porque no sabe si les van a correr, si van a llegar o no a fin de año. Bueno, este diplomado te sirve para que te enteres bien de qué va a ocurrir, pero sobre todo para que puedas construir una voz que incida entre quienes van a tomar las decisiones, ¿no? Que no pueden ser decisiones a la ligera ni irresponsables, tienen que ser decisiones que cuiden mucho a la República, en verdad, y a sus instituciones, y lo mucho que se ha logrado de avance en los procesos políticos electorales y de participación ciudadana. Entonces, es muy útil para estas personas, muy útil para quienes van a tomar las decisiones, diputados, asesores de los diputados, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de secretarías de gobierno de los estados, para periodistas, para estudiosos, para investigadores. Hay mucha gente que está haciendo su tesis sobre estos temas. El presupuesto participativo tiene, por lo menos, yo conozco a 10 tesistas doctorales que están trabajando en México este tema. Bueno, este diplomado les puede servir mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que como bien dice Magda, es parte de varias cerezas de los pasteles. Todos son cerezas de los pasteles, de los diplomados que oferta esta institución, y este no es la excepción, y es muy oportuno y muy útil, y bueno, pues los esperamos a todas y todos con mucho entusiasmo. Estamos ya muy cerca de iniciar, todavía están abiertas las inscripciones. Aide, nuestra compañera Aide, entiendo, está detrás de los teléfonos que seguramente estamos dando a conocer ahora, y ella podrá, o quien ustedes dispongan, querido Paco, orientar a las personas para que puedan inscribirse con oportunidad. Estamos a punto de iniciar y creo que es un momento muy oportuno para hacerlo. Muy bien, sí que es verdad, como también decía Magda y como también lo comentaba Carlos, tenemos dentro de nuestra oferta académica y también en ese precio competitivo diferentes opciones o ventajas en cuanto al pago de la matrícula por el diplomado. Por ejemplo, para el ciudadano de a pie normal, pues bueno, tenemos unos descuentos por pronto pago, o en 2 exhibiciones. También para el ciudadano de a pie normal tenemos un pequeño descuento o un descuento
por tomar el curso o tomar el diplomado a la distancia. Y también, bueno, tenemos la ventaja de que para todos aquellos funcionarios o personas que trabajan en los distintos OPLES o en los tribunales locales, en las salas regionales, en el Tribunal Electoral o en el INE Nacional, pues también tenemos un descuento. Así como a instituciones amigas, asociadas, como dijo Magda, como es la propia SOME, que es la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, y algunas otras organizaciones también vinculadas a estos temas, sí, a los cuales les damos también un descuento. Bueno, pues dicho esto, yo no sé si quieran agregar alguna otra cosa, Magda. Pues mira, una de las cosas que yo creo que nos han preguntado mucho cuando han hecho, pues nosotros hemos empezado a hacer labor de difusión, es respecto a qué pasa cuando te conectas a distancia. Y una de las cosas que nosotros les queremos, bueno, que a mí me gustaría pues decirles a las personas es que el hecho de que estés a distancia no implica que estés alejado. O sea, la forma en cómo se están generando las nuevas tecnologías te permite que si tú quieres participar puedas levantar la mano, y así literal hay una manita que te dice levantar la mano porque quieres participar, preguntarle directamente a la persona que está aquí, interactuar con tus compañeros, e incluso si el profesor hiciera un ejercicio donde hay un trabajo en equipo y hay 2 o 3 personas que están conectadas, esas personas pueden hacer su propio equipo, interactuar entre ellos y luego hacer una ponencia o una presentación. Pueden, si ellos tienen algo que mostrar en su pantalla, compartir su pantalla, hablar de sus experiencias, y se ha convertido en las experiencias que nosotros hemos tenido ya directamente aquí en el aula en una relación mucho más cercana. No se trata de que tú te pongas detrás de la pantalla y desde la pantalla estés viendo lo que sucede, sino que interactúas directamente con el profesor, con tus compañeros y como si estuvieras aquí mismo dentro del aula, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que sí me interesaba darles a conocer para que se animen, porque todos aquellos, bien lo dijeron ustedes, pueden ser personas que estén interesadas en el tema, porque estén involucrados en él, porque lo estén estudiando, porque estén tomando decisiones al respecto, pero si hablamos de que estamos tomando decisiones al respecto, todos aquellos que somos ciudadanos y que podemos emitir un voto a través de alguno de estos productos con los cuales la participación ciudadana puede ser escuchada por nuestros gobernantes, deberíamos estar interesados en el diplomado. Entonces, a mí sí me gustaría invitarlos a todos, independientemente de que no sea su tema de experiencia, sino simplemente por esta construcción de ciudadanía que bien lo decía Carlos, está apenas hablando ya del término como un término académico, que no creo que sí sea nuevo el tema de la construcción de la ciudadanía, pero como ciudadanos, desde la perspectiva de comprender más la importancia de nuestra participación, también deberíamos de estar interesados, y también los invito, no se requiere que tengan ningún antecedente académico, no estamos pensando que solamente vengan personas que tengan una experiencia en el ámbito, sino aquellos que desconocen completamente el tema pueden entrar, y todos los que están aquí al frente como profesores tienen esa sensibilidad como para poder hacerte llegar el conocimiento sin que tú tengas un conocimiento previo. Entonces no hay ningún obstáculo que nosotros le pongamos, ni por edad, ni obviamente ni por sexo, obviamente tampoco por alguna preferencia que tengan en algún partido, o sea, no hay obstáculo. Nosotros los invitamos a todos y a todas para que se inscriban y para que nos den un voto de confianza ahora a nosotros como institución de entrar en este tipo de temas para hacerles llegar pues esta experiencia, ¿no? Que como bien dicen, es muy difícil encontrar que todas estas personas con tantos años, que si los sumamos a lo mejor son siglos de experiencia lo que pudiéramos lograr, se reúnan en el mismo diplomado, ¿no? En el mismo evento en el transcurso del tiempo. Entonces, invitarlos realmente para que nos visiten dentro de la página, tanto lo que es la página del Instituto Ortega, que es www.ortegaygasset.mx, o bien en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar a los profesores, van a encontrar los programas, van a encontrar las fechas, van a encontrar los horarios. Vamos a hacer un ejercicio del martes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche, de manera que se haya fuera de un horario laboral. Vamos a tratar de mantener
comunicar a la gente con todo lo que es esto de subirlos a la plataforma, hacerles un usuario como si fueran parte de nuestro alumnado, que tengan la posibilidad de en cualquier momento volver otra vez a revisar, aún cuando ya haya tomado la clase. Entonces, acérquense con nosotros, estamos aquí un grupo de personas que estamos muy interesados en darles a conocer lo que es el instituto y pues no dejen de inscribirse. Muy bien, Carlos, para finalizar. No, bueno, Paco, Magda, muchas gracias al equipo de producción y a quienes nos han seguido estos minutos por este sistema de comunicación virtual. Muy simple, el tratar de decirlo rápido. El país, México, vive un momento muy importante, muy crucial, de mucha incertidumbre, muchas puertas abiertas, y ello ocurre en prácticamente todos los planos de la vida nacional pública y particularmente en el plano de las elecciones y de la participación ciudadana. Para decirlo rápidamente, puede ser que la manera en cómo se hagan las elecciones en México cambie de manera radical, y esto implica incluso para muchas personas un cambio de su vida personal, profesional, sus expectativas y sus realidades. Sin duda también es una oportunidad para que las personas que quieran puedan hacer uso de nuevos mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué va a pasar con los llamados OPLES? ¿Qué va a hacer el INE? ¿Qué va a ocurrir con los tribunales estatales y el federal? ¿Qué es una consulta popular, una consulta ciudadana, una consulta pública? ¿Por qué esa diferencia? ¿Cómo puedo usar yo? ¿Cómo puedo actuar un plebiscito? ¿Qué son los presupuestos participativos y cómo existen en mi localidad? ¿Qué puedo hacer para que esto sea una realidad en mi circunstancia, en mi entorno? ¿Cómo puedo lograr que este cambio del país me beneficie y me ayude a beneficiar a los míos? De eso se trata el diplomado, desde luego de ofrecer una plataforma académica de actualización de altísima calidad, en un formato muy flexible y en un tiempo corto, suficiente, pero también una herramienta para quienes quieran actuar en el México de este 2019 y lo que viene. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que está dicho, si por mucho tiempo fuimos ciudadanos invitados de piedra a estos procesos democráticos, sí, creo que las autoridades o la experiencia de las instituciones electorales, con la calidad de gente que la integraba, creo que dieron paso a que dejáramos ese estadio anterior de ser convidados de piedra, y creo que eso es importante, yo creo que para la ciudadanía y todos los interesados poder escuchar. E igualmente también, tampoco queremos en el Instituto Ortega estudiantes convidados de piedra, sino que también participen activamente, y para eso las nuevas tecnologías y para eso las transmisiones en streaming y las plataformas nos ayudan para que pueda finalmente crearse ese círculo virtuoso de la comunicación, ¿no? Bueno, finalmente que quiero recordarles nada más varias cosas. El diplomado comienza el 28 de mayo, ¿sí? Los horarios son de las 16 horas a las 21 horas, ¿sí? En el formato presencial, aquí las instalaciones del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, pero también existe la posibilidad para poder tomarlo a la distancia a través de streaming y a través de la plataforma, con lo cual no hay ningún impedimento espacial, pero tampoco de tiempo, porque puede consultarse posteriormente todo las participaciones y toda, digamos, la emisión de esa sesión. Y luego, finalmente, la política de precios, como ustedes bien lo comentaron, como lo comentó Magda, tiene un precio de 12,500 pesos, pero pueden revisar todas las oportunidades o todas las formas de descuentos que existen y verse, digamos, beneficiados de esa promoción. Bueno, no me resta más que agradecerles y animarles a que se inscriban a este diplomado y decirles que también está toda la oferta académica de la Ortega y Gasset, como ya comentó Magda, y esperamos verlos por aquí. Soy Francisco Parra y les mando un cordial saludo.